Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañello y os traigo la review de una película que se estrena mañana en Netflix, que hemos podido disfrutar de ella en el Barcelona Film Festival, y no es otra que Amor de Madre, película dirigida por Paco Caballero, director de comedias Made in Spain como Perdiendo el Este o Donde caben dos, y protagonizada por King Gutiérrez, Carmen Machi y Yolanda Ramos. A José Luis acaban de dejarlo plantado en el altar, y por si fuera poco, Mari Carmen, su madre, se ha empeñado en acompañarlo a la luna de miel con la excusa de no perder el dinero. Cada minuto que pasan en Mauricio, José Luis se siente más infeliz y fracasado, mientras que Mari Carmen se lo pasa como nunca, viviendo todas las experiencias que siempre había deseado y revelándose como la maravillosa mujer que es en realidad y que su familia no ve. La verdad no era una de mis películas que hubiese ido al cine a ver y mucho menos comentar, pero siendo estos días el Barcelona Film Festival y aprovechando la presencia de los actores en el festival y que las entradas estaban increíblemente baratas, decidí ir ya que iba bien acompañado y arriesgarme con esta película, y la verdad me sorprendió para bien. Lo mejor es la primera hora llena de chascarrillos muy nuestros, con unos grandes King Gutiérrez y Carmen Machi eclipsados en ocasiones cuando aparecía Yolanda Ramos, que está en la película como una auténtica robaescenas, aunque a decir verdad, todo el reparto está increíblemente gracioso y hace pasar una hora increíblemente divertida y memorable. Además, los paisajes son espectaculares y técnicamente está ajustada para lo que es su género. Lo peor es que la última media hora, donde de las risas pasamos a la moralina y el drama estúpido, haciendo que una película que estaba realmente bien y muy recomendable acaba como película del montón, y me apena, porque la primera hora por lo menos están haciendo una comedia de 10, eso, y que te esperes una película revolucionaria. Es una divertida comedia española que sería más divertida sin esa última media hora y sobre todo sin ese dramita con mensaje de Mr. Wonderful que para mí amarga este dulce. Así que vamos con las valoraciones, ya que ni en IMDb, ni en Metacritic, ni en Film Affinity han entrado a valorarla, así que yo tengo una responsabilidad aquí para ponerle notas, así que yo le voy a poner un 6 porque la verdad me gustó, sobre todo su primera hora, pero la verdad es que esa última media hora desgracia lo que iba a ser una muy buena experiencia en comedia para ser una comedia, la verdad, que acaba siendo aceptable y del montón. Aún y así, para pasarlo bien en Netflix, es una muy buena opción antes de que se vayan todos los suscriptores. Recordad que las valoraciones son personales y si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que doy mucho subir contenido a este canal. Y nos vemos mañana con la review de X.